Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Un saludo. Este es un nuevo webinar que ha organizado IAL de Business School para todos aquellos que están de alguna manera indagando, explorando la alternativa y la posibilidad de cursar nuestro máster en dirección de proyectos de IALDE, con especialización, como dijo mi compañera anteriormente, en gestión de contratos. También estamos dando la bienvenida a aquellos alumnos que en este momento están cursando el módulo que estoy impartiendo en materia de gestión de contratos, gestión de riesgo, gestión de calidad. Por lo tanto, a todos aquellos que están participando de este webinar y que van a participar con preguntas y respuestas o comentarios durante el transcurso de estos 40-45 minutos, les pido que previo a tal participación hagan referencia a que son alumnos míos, porque bueno, uno puede en el momento del webinar no estar atento a quién es el nombre y apellido y si coincide con el listado de los actuales alumnos que están cursando la maestría. Bueno, la idea es eso, invitarlos a todos ustedes que están siendo cursando y parte del programa de Máster en Dirección de Proyectos de ALDE a que participen, porque mucho del contenido que vamos a comentar y compartir hoy ha sido compartido también y explicitado como material del máster. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pablo Silota, vengo del campo del derecho, es decir, soy abogado o licenciado en derecho, le llaman allí en España. Vivo en Buenos Aires, pero he tenido experiencia profesional y laboral en Madrid y actualmente estoy a cargo de una asociación sin fines de lucro llamada World Commerce and Contracting, antes IACCM, y desde Buenos Aires cubro todo lo que es sur de Europa, Sud y Centroamérica y África. Fundamentalmente el foco está en España, Italia y Portugal, más toda Latinoamérica, con lo cual es un gusto saludar a toda la gente de Latinoamérica y de España que está en este momento escuchando el webinar. En la columna de la derecha cuentan con mis datos de contacto, por lo tanto ya saben ustedes cómo ponerse en comunicación conmigo si es que todavía no lo han hecho, agregándome especialmente en redes sociales, en LinkedIn, donde generamos muchísimo material. Generamos mucho material en LinkedIn y les pido, a aquellos que no están todavía ya conectados conmigo, que me envíen una invitation to connect para estar de alguna manera linkeados a través de esa red social. Bien, ¿qué quería comentarles? Que el día de hoy viernes 25 de marzo, estamos hablando sobre unos temas que quedaron pendientes del webinar anterior. El webinar anterior fue allá por comienzos del mes de marzo de este año, en el que tratamos sobre las competencias contractuales que todo project manager debe tener y hablamos un poco sobre el propósito del contrato y las cláusulas contractuales más negociadas. Como consecuencia de todo lo que abrimos en el webinar anterior, porque justamente lo que hicimos fue plantear una problemática y ahora hay necesidad de plantear soluciones a dicha problemática formulada. Entonces vamos a hablar hoy sobre el rol del contract manager, sobre los 10 errores más comunes en contratación y sacar algunas conclusiones generales. Les pido por favor que se sumen a aquellos que, como les dije anteriormente, son alumnos míos a través del panel de preguntas. En la última referencia, bueno, aquí está, Edwin está poniendo un correo y dice: Edwin, hola Pablo, me imagino que Edwin debe ser uno de los alumnos, alumno actual del curso, exactamente, lo tenía registrado. Perfecto. Entonces, bien, a partir de este momento, es decir, la última intervención en el panel de preguntas, en el panel de control, ha sido la de Edwin Castro. A partir de ahora, estén pendientes de ese panel porque mi idea es generar cierta interacción y de algún modo conectar y dialogar, que no sea una simple exposición de temas. ¿Ok? Bueno, a Edwin que me manda el correo, te pido que me lo envíes, Castro Boschini, por email, porque no puedo tomar nota en este momento de lo que me escribes en el panel de control. En el webinar anterior dijimos, como decíamos recién, que planteamos la problemática. La problemática es que las empresas pierden el promedio de 9,15% de sus ganancias anuales por año en promedio por no haberse pensado en un buen plan de gestión de contratos. Muchas veces las empresas dicen: no estoy en condiciones de gestionar dentro de mi presupuesto una partida para contract management porque estamos en plena pandemia, la economía está tan complicada con esto de la guerra que
que no quiero perder dinero. Bueno, en realidad hay un return on investment, es decir, un recupero de la inversión muy rápido, porque lo que decimos desde la World Commerce and Contracting es que en principio ya de por sí sabemos que se pierde aproximadamente un 10% de las potenciales ganancias por no haberse pensado en gestión contractual. Si uno piensa en gestión contractual, empezamos a recuperar esa pérdida o fuga de valor. En el webinar anterior comentamos y dijimos que nuestro entorno había cambiado del año 94 al 2015. Miren si todavía, acá estamos comparando situaciones de 1994 versus 2015, y en este momento estamos en el 2022 con todo lo que sucedió. Imagínense que en 2015 ni idea teníamos del COVID, con todo lo que sucedió de 2015 en adelante, este entorno ha cambiado muchísimo más. Y dijimos que en su momento estábamos revisando contratos que eran únicamente de ejecución inmediata, contratos de compra y venta de mercadería, donde no había necesidad de estar conectados con la otra parte, no le tenía que ver la cara por meses o por años al contratista o a mi contraparte entre comillas, porque no hay que considerarlo contra. En cambio, hoy por hoy, desde el 2015 en adelante, según esta estadística que muestro, efectivamente lo que estamos haciendo es negociar más contratos de servicios. Y en los contratos de servicios no hay una compra-venta de mercadería, entrega, precio, entrega de la mercadería, pago del precio y se acabó. Obviamente hay una dilación, la relación perdura en el tiempo. Y al perdurar en el tiempo le tengo que ver la cara al otro. Y si le tengo que ver la cara al otro, ahí surge la necesidad de la pregunta: ¿yo me puedo aprovechar del otro al firmar un contrato, al revisar, al negociar, al gestionar un contrato? Porque si es una compra-venta instantánea, bueno, ya fue. Pero si le tengo que ver la cara a la otra parte y la otra parte tiene que lidiar conmigo durante años, ¿tiene sentido empezar a poner cláusulas extremadamente desorbitantes? Bueno, entonces dijimos que en este mundo de hoy hay que trabajar sobre el mundo volátil, sobre el mundo VUCA. Mundo VUCA es un término, es una terminología de siglas en inglés que implican volatilidad. La U es de uncertainty, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Un mundo tan volátil, tan diferente al que teníamos hace 15 años atrás, que nos lleva a pensar que, bueno, estamos hablando de un mundo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad. Fíjense ustedes, piensen ustedes en si hace 20 años atrás alguien iba a pensar en que íbamos a tener Netflix, Uber para pedir un taxi o Airbnb para poder hospedarnos en algún lugar. Es decir, hay organizaciones que están de alguna manera compenetradas en el día a día de nuestro mercado global sin contar con activos físicos. No hay oficinas de Airbnb. Bueno, hay una velocidad en los cambios, una volatilidad impresionante. Y si en los contratos no nos adaptamos, nos vamos a quedar atrás. Hay una incertidumbre tremenda. Incertidumbre fue el ejemplo del Reino Unido votando a favor del Brexit. Incertidumbre fue hace unos años que ganara Trump en los Estados Unidos, hechos nunca previstos, ni que hablar del COVID. Es decir, que hablamos de una incertidumbre impresionante, increíble. Complejidad. Bueno, yo recuerdo, en el año 1994 estaba trabajando como abogado, recién graduado de abogado, y escribía mis contratos en una máquina mecánica, y si me confundía porque apretaba mal la tecla, tenía que romper o ponerle liquid paper y volver a escribir la página. Y hoy por hoy estamos trabajando con procesadores de texto, mandando desde un iPhone en pleno viaje en un tren o en un autobús un email a alguien que está en Estados Unidos y yo estoy en Sudamérica. Así que volátil, incierto, complejo, pero también ambiguo. Estamos hablando de un mundo tan ambiguo que nos lleva a pensar este mundo VUCA. ¿Qué pasa en este mundo VUCA? Bueno, generalmente para cubrirnos, para que las partes estén tranquilas, para que las empresas no se expongan demasiado a esta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, recurren a cláusulas contractuales de índole sancionatoria. Si recuerdan el webinar anterior, hablamos que muchísimas veces las empresas recurren a negociar cláusulas, términos y condiciones, provisiones contractuales relacionadas con límites de responsabilidad, indemnización de daños y perjuicios,
extinción de contratos, bueno, cláusulas contractuales de índole sancionatoria. Sanciono a la otra parte en caso de que la otra parte no cumpla con su prestación. O asignamos todos los riesgos a la otra parte, así yo me quedo tranquilo. O tengo facultades de compliance, de control, de auditoría. Es decir, estamos hablando de una reacción ante este mundo buca que es de índole muy sancionatorio. Tim Cummins, que es el fundador y presidente de la World Commerce and Contracting, que es la asociación que yo represento en Latinoamérica. Yo en este momento estoy actuando como docente de EALDE, pero traigo el contenido de la World Commerce and Contracting antes IACCM. Esta persona que ustedes están viendo en esta diapositiva es Tim Cummins, que dice, para muchos el 2021 ha vuelto a ser un año sin igual. Claro, evaluó el 2021 luego del COVID, un año volátil, incierto, emocional e intelectualmente desafiante. Pero esto se ha quedado porque no es solamente el COVID lo que nos está afectando, sino también aquellas dictaduras en Europa del Este que ponen en riesgo a todo el continente europeo y toda la economía global con guerras en esta situación, en este mundo del 2021-2022. Estamos hablando de una volatilidad en la que la World Commerce and Contracting dice hay que actuar de dos modos. Hay que pensar en el propósito del contrato y en el rol del contract manager. En el webinar anterior hablamos del propósito del contrato, ¿se acuerdan? Y dijimos que la idea, muchos de ustedes participaron, muchísimos, y muchos de ustedes me dieron las respuestas que yo luego terminé concluyendo, que era, el contrato no es un documento legal, no es el papel donde firmamos las dos partes y donde dejamos constancia de nuestros derechos y obligaciones, de nuestras responsabilidades y prestaciones, porque si no, caemos en el riesgo de que este documento se convierta en un arma legal. Y el arma legal es aquella herramienta legal utilizada como paraguas en caso de que llueva, abro el paraguas antes de llover, o me cubro desde el contrato en caso de que la otra parte incumpla. Y por lo tanto, le pongo al contrato todos los condimentos necesarios como para estar tranquilo. Y dicen todos, blindé mi contrato, estoy súper tranquilo. A este contrato lo gano en el juicio, en la corte, en tribunales, de aquí a la China, decimos en Argentina. Es decir, que lo gano sí o sí. Pero ¿qué sentido tiene pensar en un contrato completamente blindado como arma legal? Tranquilos porque le vamos a ganar el juicio. ¿Qué sentido tiene iniciar una relación que va a perdurar en el tiempo pensando en que vamos a ir a juicio? La idea es pensar en el contrato como un instrumento económico. Y ya más adelante vamos a volver sobre el tema. ¿Y por qué salto al rol del contract manager? Porque dijimos, tras esta introducción, que en un mundo buca, en un mundo tan volátil, con guerras y con COVID, la World Commerce and Contracting dice, hay que pensar en el propósito del contrato, lo que vimos en el webinar anterior, y el rol del contract manager. ¿Y quién es el contract manager? Pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto es lo que vamos a considerar a continuación. Y ahora les pido a todos mis alumnos, a los más eficientes, a todos aquellos que ya están lanzándose en la clase número 4, creo, a partir de hoy, y aquellos que no son alumnos todavía, pero están pensando en inscribirse en la próxima camada del máster de ALDE, que vayan pensando y que me digan a mí, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la profesión o disciplina que mayor vínculo, mayor asociación, que más está vinculada a la gestión de contratos? Entonces, acá pregunto yo, hay un montón de profesiones. No hay ninguna profesión actual que implica, desde la perspectiva académica, me acabo de graduar de gestor de contratos. Estábamos trabajando en ese sentido. Pero ¿cómo se llega a la gestión de contratos? ¿Desde las finanzas y economía? Entonces, quiero que ustedes me vayan respondiendo en el panel de preguntas. ¿Qué profesión es la que tiene más vinculación con el mundo de gestión de contratos? Para saber quién es el gestor de contratos. Aquellos que son economistas, finanzas, financistas, licenciados en administración de empresas, en empresariales, aquellos que son licenciados en derecho, escritos abogados, los ingenieros, muchos de ustedes son ingenieros. Puse en rojo gestión de proyectos porque estamos en un máster de dirección de proyectos. Entonces ustedes van a decir, seguramente,
me adelanto, lo que van a decir, gestión de proyectos es lo que tiene más vínculo con la gestión de contratos. Pero capaz que el abogado me va a decir, epa, el contrato es mi campo de acción. No me toquen mi quintita, es mi campo de acción. El contrato es un tema, los temas contractuales es un tema de derecho, de la profesión de derecho, del área de legales. Y también hay quien me va a decir, yo trabajo en compras y tengo muchísimo que ver con adquisiciones. Entonces, compras y contract management están muy vinculadas, o ventas, o marketing, o planificación estratégica, o gestión estratégica, o gestión estratégica de calidad, o desarrollo de nuevos negocios. Entonces, acá voy a ir leyendo y me dicen, espero que el audio se siga viendo, porque me dice audio perdido, espero que me sigan. Ah, bueno, eh, me dicen que se resolvió. Espero que no haya sido un problema mío, sino de recepción, no de emisión. Derecho dice César, José dice derecho, Fernando dice área de adquisiciones, Omar dice, en mi opinión, todas. A ver qué dice Omar. En mi opinión, todas las disciplinas. Jorge Arturo dice, buenos días, mi nombre es Jorge, yo soy arquitecto y tengo una empresa que nos dedicamos a la ejecución de proyectos de obra pública. Ah, bueno, está haciendo su propaganda, Jorge. No, mentira. No sé si tu mensaje continuará luego, seguramente viene luego tu mensaje, la segunda parte. Edgar, a quien conozco, depende del tipo de contrato y del objeto. Félix dice, en mi opinión, los profesionales especializados en temas legales. Bueno, yo soy abogado y muchos de mis colegas me hubiesen dicho, hey, derecho, como también lo dijo Javier Andrés. Adrián me dice, es una combinación. ¿Combinación de qué, Adrián? ¿Combinación de disciplinas? Me parece que vamos por ahí. Francisco Vera, Francisco también, te saludo, si es el mismo Francisco de Chile, creo, si mal no recuerdo. Edgar, el contract manager. Bueno, pero el contract manager, Edgar, ¿qué es? ¿De dónde salió el contract manager? Porque no nació siendo contract manager. Solvay dice, en la construcción soy arquitecta. Bueno, claro, es que cada uno lo ve desde su perspectiva, desde su organización. Y vamos a encontrar contract managers en Latinoamérica, en el sur de Sudamérica, en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, que son muy diferentes a los colombianos venezolanos y muy diferentes a los mexicanos y guatemaltecos. Sonia dice, soy bióloga y hago de contract manager. Me encanta. Sonia, espero que me mandes un email y que te pongas en contacto conmigo o que me mandes un LinkedIn, porque mi idea es esa, ver quiénes son contract managers. Hace muy poco hice bueno, muy poco, antes de la pandemia, hice una member meeting sobre quién es el contract manager. Aquí en Buenos Aires lo hice y llevé bueno, yo era abogado, luego llevé a un contract manager, contador público, es decir, economista, y a un contract manager de Ericsson, ingeniero. Genial, porque ¿qué tenemos que ver un contador, un abogado con un ingeniero? Y los tres éramos contract managers. Entonces nos estamos de alguna manera refiriendo a la solución que alguien me dio anteriormente. Es una combinación de disciplinas, puede ser. Pero Jorge sigue diciendo, los contratos que hacemos son términos legales. Sí, está muy bien lo que decís, Jorge, pero hay muchas veces contratos que están siendo revisados por abogados, pero que no tienen nada que ver con términos legales o jurídicos. Son revisados o negociados por abogados algunas cláusulas del contrato. El 80% de las cláusulas del contrato son de negocio y no son temas estrictamente jurídicos. Estoy de acuerdo que el abogado tiene que estar involucrado como parte integrante de la redacción del contrato, pero el que aporta, según el caso, el conocimiento es quien está en el negocio. Entonces, no siempre es el abogado de manera exclusiva. Todas, dice Ruth, depende del tamaño, dice Paola. En mi criterio, Edwin, el contract manager se aplica a cualquier profesión. Bien, bien. Y mucha gente sigue hablando. No puedo leer más, así que hasta Iris de Colombia voy a leer. Iris de Colombia dice, ingeniera de mercados y con una agencia digital, para nosotros es clave el tema contractual. ¿No ven que el tema contractual es fundamental en todas y cada una? El biólogo en la profesión de Iris, y lo que dice Héctor es una fusión de dirección de proyectos financieros y legales. Y César termina diciendo, es un abogado en equipo con el project manager. Muy bien, también puede serlo, ¿eh? Me quedo finalmente con la conclusión de
Julie Mireva, que dice todas las profesiones que se encuentran involucradas en un proyecto. Bueno, entonces, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque justamente, como ustedes mismos lo anticiparon, la gestión de contratos no es solo legales o derecho contractual. Que no se crean mis colegas, los abogados, que esto es propiedad exclusiva del derecho. Que yo, por ejemplo, he dado clases en mi facultad de Derecho en Mar del Plata y mi profesor de Derecho Contractual me dijo, bueno, esto es una parte integrante de la materia. No, perdóname, no es una parte integrante de la materia, porque también sería parte integrante de algunas materias de ingeniería o de licenciatura en administración. Estamos hablando de una combinación de disciplinas, no es derecho contractual. Fíjense lo que dice el CEO de Google. En razón de la complejidad de las cosas que hacemos, necesitamos contar con recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos. Entonces estamos hablando de que porque hacemos cosas complejas, porque vivimos en un mundo buca, justamente necesitamos que la función de contract management sea una función que surja de la sumatoria de varias disciplinas. Entonces vamos a encontrarnos con algunas empresas en Europa, en Estados Unidos, algunas empresas que son subsidiarias de multinacionales o expuestas a la globalización en Latinoamérica, con departamentos centralizados de contract management, con un título específico de contract manager. ¿Ok? En muchas otras empresas, según la jurisdicción, según la industria y según el tamaño de la empresa, la función no va a estar centralizada y no la vamos a encontrar como tal y va a estar reportando o dependiendo de otras áreas, ¿ok? Pero pensemos en aquellas empresas que tienen una función de contract management que a veces reporta a legales, que a veces reporta a operaciones, que a veces reporta a financieros, pero está de alguna manera integrada esta función con profesionales que vienen de distintas disciplinas. No solamente es el derecho, también finanzas y economía y gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces piensen que capaz que encontramos un abogado, muchas veces el Head of Contract Management, el jefe de la gestión contractual, es abogado, pero debajo del abogado se encuentran licenciados en administración, en economía o en finanzas o ingenieros. O muchas veces nos encontramos, también depende de la industria, ¿no? Si estamos hablando de la industria de la ingeniería y construcción, en megaproyectos, bueno, ahí el gestor de contratos va a ser alguien que viene de ingeniería. Y va a haber capaz que un abogado como reportando a él. Lo primero que tenemos que pensar es en la multidisciplinaridad. Entonces, la primera nota característica del rol es la multidisciplinariedad. El segundo, siempre yo hago este movimiento, que no lo puedo hacer con ustedes porque no tengo cámara en este momento, pero es lo que ven en la figura, una suerte de movimiento de malabarista, porque hay que sopesar distintos bienes jurídicos o distintos valores. Entonces hay que, por un lado, considerar al cumplimiento, a la conformidad, al compliance, pero por otro lado también tenemos que ingresar, considerar temas como generar valor, innovación, gestión de riesgos, ética y demás. Es decir, que no tenemos que pensar en el contract manager como alguien que está haciendo compliance, porque hay empresas que tienen roles de compliance y el compliance manager dice, yo estoy a cargo de los contratos. No, 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 el contract management va más allá del cumplimiento. Nosotros no solamente apuntamos a que se cumplan y no existan inconformidades dentro de nuestra actividad hacia o que atente contra el código de conducta, contra nuestros procedimientos de empresa internos, regulación y legislación nacional, sino que también tenemos que desde Contract Management generar ideas innovadoras, creativas, que aporten valor. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre riesgo y valor. Alguien definió en inglés al Contract Manager como aquel que tiene que to strike a balance between risk and revenue, es decir, encontrar el justo equilibrio entre riesgo y valor. Bien,
estas son las características del rol del contract manager, que puede o no existir en tu empresa. Hay quienes ya han dicho, yo soy contract manager y soy bióloga, dijo alguien por ahí. Bueno, está bien. Entonces, vamos a continuar con todo esto. A ver, no sé qué dice chat compartido. Eso está bien. Judith, no sé qué problema tiene técnico desde el punto de vista eh, eh, técnico. Bueno, veremos qué pasa. Yo continúo, si no, si alguien de Alde me hubiese dicho. Bueno, entonces, la pregunta que les hago es, a continuación, ¿y en tu empresa existe el rol de contract manager? Eh, Justamente es lo que hemos hecho en el año 2001 y 2022, ¿qué años? Para poder de alguna manera entender qué pasaba en Latinoamérica, en España versus el resto del mundo. Y preguntamos al contract manager de nuestra asociación World Commerce and Contracting, escúchame, ¿hay un rol de contract manager en tu empresa? Y me ha dicho no el 64%, 36% sí. Ténganse en cuenta que el 36% que dijo sí son de empresas globales, multinacionales, por ejemplo, Accenture, Capgemini, Coca-Cola, Apple, Microsoft, que tienen subsidiarias en España y en Latinoamérica, y obviamente como subsidiarias de empresas globales han llevado a distintas jurisdicciones parte de dicha función. Es decir, que si no consideráramos a esas empresas globales, capaz que el 36% sería inclusive inferior. Y fíjense que comparado con el resto del mundo, la cosa es como que se invierte. Hay un 66% que respondió sí en el resto del mundo. ¿Qué significa? Que estamos de alguna manera lejos en España y en Latinoamérica respecto del resto del mundo en materia de desarrollo de la gestión de contratos. Imagínense que Tim Cummins, nuestro presidente y fundador, el fundador de nuestra asociación, fue el primero que habló en el año 99 sobre contract management desde su origen, y a través del tiempo se fue desarrollando todo esto en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa del Norte, pero no mucho más. En Inglaterra, obviamente, pero no mucho más. En nuestros países empezamos a hablar de contract management allá por el año 2009, 2008. Yo recuerdo haber hecho el programa de capacitación que también nosotros hacemos y ofrecemos online desde la World Commerce and Contracting. Lo hice en el año 2008. Yo estaba volviendo de España hacia Argentina y en esa oportunidad lo hice el programa de capacitación. Y en ese momento, 2008, 2009, 2010, la materia, en la gestión de contratos, no era una disciplina sólidamente establecida en la región y tampoco lo sigue siendo hoy por hoy en el año 2022. Yo diría que hay que hacer la excepción de las multinacionales o multilatinas, es decir, aquellas empresas que nacieron en nuestra región, en Latinoamérica, con las características de las multinacionales, pero no tienen su headquarters en Europa o en Estados Unidos. Con excepción de esas dos, de las multilatinas y de las multinacionales, que están expuestas a la globalización, los roles de contract manager siguen siendo roles muy de bajo, de entry level, es decir, es muy de administración, no es de estrategia, sino de administración propiamente dicha. Administran contratos. Por eso a veces se le llama en nuestros países el contract administrator o el administrador de contratos, un gestor de contratos que no entra en la parte estratégica. La idea es que avancemos desde Latinoamérica hacia la profesionalización. Pero lo que quiero decirles es que en nuestros países, también en España ocurre esto, ¿eh? No solamente España, digo España porque estamos en una comunidad en español, pero Italia, Portugal y Francia participan de esta situación. Salvo en esas organizaciones expuestas a la globalización, en España, en Latinoamérica, el rol prácticamente no existe. ¿Y dónde cae la función? Es decir, no hay un director de contract management, con excepciones, ¿eh? ¿Dónde cae si no? Cae bajo la competencia o de legales, o de compras, o de ventas, o de operaciones. A mí me ha pasado, por ejemplo, en una empresa muy importante de infraestructura y construcción de Madrid, de España,
pero con presencia en toda Latinoamérica, que se asoció a nuestra World Commerce and Contracting. Él era director de legales, me dice muy amigo del director de legales, que tenía a su cargo la función de contratos. Y a los 2 meses, a mi pesar, porque yo había generado una muy buena relación con él, me dice, Pablo, siento mucho, pero te tengo que presentar a la nueva persona a cargo de contratos, de contract management en mi empresa. Es el director de operaciones, es decir, que pasó de legales a operaciones. Y tiene sentido porque en ingeniería y construcción, contract management cae más bajo sobre operaciones que sobre legales. Pero en Latinoamérica, y esto es importante destacarlo, la competencia, la jurisdicción es siempre muy probable que la encontremos bajo project management. Y es por eso que traemos este tema en el marco de la dirección de proyectos, del máster de dirección de proyectos de la EALDE. Y es por eso que lo hablamos en los distintos capítulos del PMI. Yo como representante de la World Commerce and Contracting soy invitado por los distintos capítulos del PMI, chapters en toda Latinoamérica y en España también, para que lleve a su auditorio, a su audiencia, project managers, temas relacionados con contract management. Esto lo estoy haciendo desde el año 2015 aproximadamente, 2014-2015, de manera permanente y como parte del staff de la World Commerce and Contracting, antes IACCM, y hemos visto que el interés está creciendo en Latinoamérica y en España, como lo muestra esta diapositiva, y también se invierte más en el área. En los últimos años se ha invertido, esto es antes de la pandemia, 82% más que 3 años atrás. Esto no significa que le estemos ganando por goleada al resto del mundo. El tema es que antes no hacíamos nada y ahora hacemos bastante más. Bien, estamos a las y 35, con lo cual estamos muy bien con el tiempo y voy a ver si hay alguna pregunta. Vamos a dejar preguntas para el final y luego vamos a hablar sobre los 10 errores más comunes en contratación. Mandan saludos desde Bolivia, un saludo. Usualmente lo hacemos nosotros, los gestores de proyectos, dice José. Bueno, nos quedamos con preguntas con relación a la pregunta anterior. Bien, perfecto. Y ahora, a continuación, yo los invito a que si van surgiendo dudas respecto a todo lo que estamos hablando, las vayan escribiendo para así tenemos tiempo en los últimos 10 minutos de hablar sobre el mismo. Mientras tanto, yo salto, me sumerjo en el mundo de los 10 pitfalls to avoid in contracting. Este es un tema que lo van a encontrar, ustedes pueden incorporarse en la página de la www o www.worldcc.com, worldcc, World Commerce and Contracting.com. Gratuitamente pueden incorporarse y obtener con una membresía de miembro invitado sin costo acceso a determinado material. Yo, como soy el único hispanoparlante dentro de la asociación, he traducido mucho material y uno de los materiales es lo relacionado con los 10 pitfalls. ¿Qué significa pitfalls? 10 errores más comunes en contratación. Y esto es de alguna manera en respuesta a lo que vimos en el webinar del comienzos de marzo, cuando hablamos de que existe falta de claridad en el alcance de objetivos. Lo mencionamos como primero y aquí está justamente. ¿Qué pasa con la falta de claridad en el alcance de objetivos? ¿Qué pasa? No. Es la fuente primordial de disrupción contractual. Es la causa más común de generación de frustración o fracaso contractual. Cuando no tenemos claro qué hacer de nuestra vida, no sabemos qué pasos vamos a seguir. Cuando no tenemos claro cuáles son nuestras expectativas en un contrato, ni sabemos qué es lo que piensa la otra parte, ¿cómo le vamos a explicar a nuestros abogados del Departamento Legal Interno qué es el negocio que queremos efectuar? Entonces, ahí el Departamento Legal Interno va a redactar cláusulas contractuales teniendo como base un precedente bastante pobre. Es decir, no tenemos claro qué queremos, cómo vamos a traducirlo
en un contrato, en un documento, si no hay claridad. Cuando hay falta de claridad en el alcance de objetivos, se generan justamente frustración contractual y se produce ese 9,15% que implica la falta o la pérdida o fuga de valor. La segunda de las pitfalls o el segundo error más común en contratación es involucrar tardíamente al equipo contractual. Muchas veces se dice, si voy a consultar al abogado me va a poner piedras en el camino. Ojo que ese argumento a veces es válido. Por un lado, el abogado tiene que aprender a generar valor y por otro lado, la persona que está trabajando desde el área de negocios tiene que respetar al abogado en tanto en cuanto el abogado aporte valor. Entonces, si ambos trabajan en el mismo sentido, no vamos a tener frustración contractual. Cuando involucramos tardíamente al equipo contractual, vamos a tener problemas, porque el abogado va a recibir un contrato sin tiempo como para revisar, lo va a revisar mal, y al revisarlo mal vamos a estar indefensos, ¿ok? Tampoco cuando no comprometemos a los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Ustedes como estudiantes o directores de proyectos saben que son todas aquellas partes involucradas, interesadas, afectadas en el proyecto, o en este caso, stakeholder del proceso de contratación. A lo que voy es que tenemos que escuchar a todos. No es solamente el abogado el que escribe, hay que escuchar a quien pide el contrato, hay que escuchar al redactar el contrato o al redactar el procedimiento de contratación de la empresa a todos los que están involucrados, inclusive finanzas, inclusive no, considerando una de las primeras prioridades a finanzas. Por ejemplo, a la gente de tesorería. Me ha pasado, por ejemplo, en una empresa en Guatemala, hablar de, se estaban peleando los de legales con los eh, de compras, de quiénes son los que tenían que tener mayor injerencia en el tema contractual, y levanta la mano a alguien en la primera fila y me dice, perdón Pablo, yo soy de tesorería, acá se están peleando los de compras con los de ventas y con los de legales, pero yo soy quien pago, y a veces el contrato no está firmado porque está durmiendo en el cajón del departamento legal interno, la relación se inicia igual y se termina, se cumple la prestación y yo tengo que pagar. Y yo estoy pagando algo que todavía no se firmó. Entonces, a mí también me tienen que escuchar. Y claro que tiene razón. No solamente a ella, a todos los stakeholders hay que comprometerlos. Bueno, no es momento como para analizar todos los pitfalls, pero sí les comento, así muy por arriba, que cuando prolongamos indebidamente las negociaciones, también estamos generando fracaso o frustración contractual. Muchas veces decimos, no, yo no quiero que gane el otro, voy a poner más obstáculos y nos empezamos a pasar el contrato revisado de un abogado al otro. Te envío mis observaciones en rojo, te reenvío mis observaciones en verde, te vuelvo a escribir con mis réplicas en azul, y es una prolongación injustificada de negociaciones en multicolor. No se entiende absolutamente nada y a veces no se entiende nada, y esto lo hacen a veces los abogados como para que en el medio de tanto lío, bueno, alguien no se dé cuenta de alguna cláusula y ganemos. Entonces, no tiene sentido estar prolongando de manera injustificada las negociaciones. Tampoco tenemos que negociar focalizándonos en la asignación de riesgos. No podemos poner todo el foco en el riesgo, es decir, el riesgo el 100% en la otra parte. Tampoco podemos ser tan estrictos a la hora de la revisión de los contratos. Estas son mis cláusulas. Take it or leave it. Tómalo o déjalo. Son contratos por adhesión o contratos con prestaciones recíprocas pendientes. No. El número 7, y estoy yendo de manera muy rápida para tener tiempo para preguntas y respuestas al final, hace referencia a los contratos difíciles de aplicar o interpretar. Cuando complicamos a los contratos de tal manera que no entendemos qué se dice, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué el abogado redacta de manera tan difícil el contrato? No vamos a entender y vamos a interpretar las cosas de diferente manera. Hay que simplificar el contrato, hacer los contratos fáciles de entender para el usuario y no para tribunales. Cuando se hace una transición muy pobre al equipo de implementación, y esto lo ven mucho los project managers, cuando quien generó el contrato precontractual no se pone de acuerdo y no hace una transición adecuada a la parte de la empresa que va a implementar en el post-award. ¿Y por qué le habrán puesto esta cláusula? Bueno, cuando no hay una transición ni una reunión, obviamente va a haber problemas. También va a haber
una frustración contractual cuando tengamos un uso limitado de la tecnología y finalmente cuando no pensemos en el post firma, es decir, cuando solamente nos pongamos, pongamos nuestro foco como para poder encontrar soluciones en la etapa precontractual, pero no en la postcontractual. Estos son los 10 errores más comunes en contratación. Muy rápidamente, ustedes pueden encontrar mayor información en esta página de LinkedIn que les dije, y en la página de la World Commerce and Contracting o sumándose a nuestra asociación. También la van a encontrar en parte, no totalmente, en la EALDE Business School, en nuestra maestría. Esta página, la que están viendo a continuación, y espero que me vayan siguiendo en las diapositivas, son los 10 atributos para tener éxito en la contratación, que no es ni más ni menos que lo mismo que dijimos anteriormente, pero viéndolo desde el punto de vista más optimista. Bien, vamos llegando a conclusiones, porque estamos llegando hacia el fin de este webinar, y la idea es pensar en que acá no es compliance, compliance y compliance. Compliance es conformidad. No, no estamos hablando únicamente de estar conforme con la legislación, la regulación y las políticas internas, sino que esto no es el objetivo. Es un requisito, pero no es el objetivo. Debemos dar cumplimiento, lograr conformidad con todo lo que mencionamos anteriormente, pero esta no es la razón de ser para llevar adelante la gestión de contratos. El objetivo de la gestión de contratos, del contract management, es satisfacer las necesidades de la empresa. Y entonces vamos de alguna manera poniendo foco hacia otra dirección. Pensamos en una mejor gestión de desempeño. Pensamos en colaboración, cooperación. Pensamos en acuerdos ganar-ganar, en el acuerdo win-win, en una atmósfera de colaboración y de solución de problemas. Pensamos en que las cláusulas contractuales más importantes que vimos en el webinar anterior, esas columnas de la derecha, son más para tenerlas en cuenta y seguirlas que las de la cláusula de la izquierda. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a qué? A la definición de alcance de objetivos, a construir el contrato en base a esos objetivos claros, pensar en simplificar las cosas, no complicarlas con redacciones tan oscuras, con términos técnicos. Hay que flexibilizar, no ser rígidos, no ser simples por exceso ni complicados por exceso. Hay que pensar en un contrato win-win, es decir, un acuerdo de beneficio mutuo. Y hay que pensar finalmente en que todo esto nos va a llevar a un contrato como herramienta facilitadora de negocios, que tiene por fin inmediato lograr relaciones contractuales exitosas. Y con esto justamente terminamos coincidiendo con lo que dijimos en el webinar anterior. El contrato no es un arma legal, sino una herramienta económica, un instrumento que genera valor, que genera relaciones productivas, que genera resultados positivos. Y esta es la idea, utilizar los contratos para establecer relaciones contractuales exitosas. Muy bien, es el momento de las preguntas y es el momento en que les dejo nuevamente mis datos de contacto para que puedan conectar con la World Commerce and Contracting o enviarme un email o conectar por LinkedIn. Obviamente, aquellos que ya están en EALDE, que veo que hay muchos alumnos, ya estamos conectados y los animo a que sigan sumándose a esta nueva camada de nuevos tandas o cohortes de la maestría en dirección de proyectos. Bueno, vamos a ir leyendo algunas de las preguntas para finalizar. María Guadalupe dice, ¿cómo involucrar a la alta dirección? Qué buena pregunta, Guadalupe. Es fundamental, es un requisito esencial, es una de las 10 mejores prácticas de la World Commerce and Contracting. Nosotros en la World CC hablamos de best practices porque ayudamos, así como el PMI ayuda a buscar best practices en proyectos, nosotros ayudamos a buscar best practices, mejores prácticas en materia de contratación. Y una de ellas es involucrar a la alta dirección. A veces no se puede, te soy sincero. Me ha pasado de encontrarme, no la voy a mencionar, es otra empresa constructora española que, cuyos gerentes de línea media me he encontrado en congresos en Latinoamérica, pero hubo una oportunidad un año
en el 2019, previo a la pandemia, de encontrarme con en una cuestión de 6 meses, con 5 profesionales de esa misma empresa en distintas partes de Latinoamérica que me decían, estoy con vos, Pablo, nosotros sentimos que hay que actuar en esta dirección. Lo que dice la World Commerce and Contracting es lo que corresponde, pero no hay una directiva general desde arriba. Y a mí me pasó eso. Del mismo modo que también me pasó en muchas empresas, una en Guatemala, por ejemplo, una de mis primeras empresas a las que colaboramos, cuyo director ejecutivo la tenía re clara, perdón por mi argentinismo, la tenía más que clara a la situación de la necesidad de pensar en contratos. Y el director ejecutivo, el CEO de esta empresa, cuando lanzamos una presentación en la sala de conferencias de la empresa, dijo, es importante el contract management. Fíjense que en el Premio Nobel de Economía de este año fue otorgado a un par de académicos que han pensado en la teoría de la contratación, que han presentado como tema fundamental de la economía de las empresas en los contratos. Entonces, si esto ha ganado un premio Nobel de Economía, significa que contratos y economía tienen mucho que ver. Yo no soy abogado, decía el director ejecutivo de esta empresa, pero necesito que todos ustedes piensen desde el punto de vista del contract management. Y bueno, ahí yo en ese momento dije, qué grande tener a la alta dirección alineada. ¿Saben cómo se alinea a la alta dirección o cómo se involucra a la alta dirección? Desde el rol de contract manager, empezar a obtener información, y para eso sirve la World Commerce and Contracting. Nosotros hacemos mucho research, mucha investigación y sabemos cuál es la tendencia mundial. Entonces, muchos contract managers vienen a nosotros y nos dicen, ayúdame para darme información, estadísticas, tendencias, para ir a mi alta dirección y decir, mira, esto es lo que está pasando en el mundo, en la industria nuestra. Vayamos en la misma dirección o nos quedamos fuera. ¿Mm? Espero haberte contestado bien, Guadalupe. Héctor, en un proyecto 290 teníamos PM y reporta al PM Finanzas y el resto del mundo. Y a ver si sigue. Bueno, no sigue, pero el tema es, justamente, Héctor, muchas veces el PM reporta, el CM, el Contract Manager, reporta al PM. Y a veces el Contract Management reporta operaciones y está de alguna manera trabajando de manera conjunta con el encargado de la PMO, pero no forma parte de esta organización interna. Depende de la empresa. Bueno, en una empresa me ha pasado en México de encontrarme con un project manager que me dijo, me viene muy bien todo lo que vienes a decir, Pablo, genial, porque me voy a nutrir, voy a hacer la certificación, pero yo estoy en un pie superior, porque soy project manager, contract manager, están debajo mío. Y a los 2 años me lo encuentro, y a él lo habían nombrado director global de contract management, y me dijo, no estoy en un pie de inferioridad, sino que estoy a la par. Acá no es cuestión de ver quién está arriba de quién, es cuestión de ver cómo entre todos aportamos. Y bueno, y dependerá mucho del size, es decir, del tamaño de la empresa, de la industria también. Carlos dice, me llamo Carlos y no menciona el apellido, y me gustaría que comentaras la perspectiva que desde la World Commerce and Contracting existe sobre el mundo agile, donde los contratos son cada vez más secundarios. Te recomiendo, hemos hecho mucha información, Carlos, pero hemos hecho un webinar con una española y un peruano sobre contratos agile en español en la World Commerce and Contracting. Y está subido en la biblioteca. Nosotros le damos acceso a todos nuestros miembros para que puedan tener material. Y bueno, estas presentaciones y a su vez la grabación del webinar está disponible, pero hemos hecho mucho y seguiremos haciéndolo. No hay tiempo, habría que hacer un webinar específico sobre esto. Bueno, ¿cómo puedo tener acceso al webinar anterior? EALDE tiene la posibilidad de darte acceso. Yo no estoy en la parte administrativa, pero lo puedes pedir o anotarte en la próxima camada o en el próximo webinar, porque lo vamos repitiendo a medida que van pasando los cuatrimestres. Pero tengo entendido que los webinars se suben o están en el canal YouTube. Esa es la idea. Bueno, María Guadalupe agradece, Julie también agradece,
no me digas maestro, por favor, decime Pablo, no me gusta que me digan maestro, porque me quedó más claro el tema. Ah, porque me quedó más claro el tema. ¿Cómo explicar a los stakeholders el funcionamiento de un proyecto turístico cuando ellos también serán beneficiados? Pero lo ven con miedo a unirse. Bueno, no hay mucho tiempo, pero es cuestión de explicar cuáles son los pros y los contras. Y en los stakeholders, hablamos de stakeholders internos, lo importante es que funcione bien la coordinación, y para eso es necesario que haya un buen contract manager, porque el contract manager lo que hace es coordinar, supervisar y tratar de entrenar y capacitar a todas las áreas. A veces el contract manager es una figura híbrida que está ahí y dice, ¿yo a quién reporto? Y muchas veces los contract managers dicen, y yo reporto operaciones, pero también estoy con legales, porque hablo mucho con legales, pero también reporto o hablo mucho con estas otras áreas. Bueno, es la persona que está encargada de llevar el tema y de crear la convicción ante todos sobre la necesidad de prestar atención al tema. Omar dice que ha trabajado en el sector público y en el sector privado. ¿Hay diferencias? Sí, sí, es verdad, hay diferencias. Nosotros también trabajamos desde la World Commerce and Contracting en el sector público y asesoramos a gobiernos y a organismos del sector público. Obviamente hay grandes diferencias porque hay un menor margen de contratación. He estado yo, por ejemplo, en Uruguay con la capacitación de un organismo de la seguridad social, funcionarios del BPS en Montevideo, y muchas veces decían, bueno, pero estos contratos son los pliegos de condiciones y no hay posibilidad de negociar. Obviamente que no. Tengan en cuenta que hay un capítulo bien específico para el sector público, desde la World Commerce and Contracting. Hemos ayudado en el año 2014, 2015 al gobierno de los Estados de Reino Unido a transformar el contract management en Inglaterra. Y luego de esto lo hicimos en Dinamarca, en Canadá y en varios países más. En Latinoamérica, obviamente, dependiendo de los gobiernos. Yo he estado trabajando con el gobierno anterior argentino, he estado con el gobierno actual uruguayo, es decir, me han consultado y hemos dado asesoramiento, también con el gobierno anterior mexicano, y bueno, hay mucho por hacer, y hay una gran comunidad del sector público dentro del contract management con sus grandes diferencias. César agradece, al igual que Walter, al igual que Jorge, y bueno, no quiero leer flores, y dice, me inscribí en otra maestría, dice, pero Ruth, ¿cómo? Pero me resultó interesante tu charla. Bueno, te desinscribes de la otra maestría si es en otra institución y te inscribes en EALDE porque las de ALDE son mejores. Bueno, Edwin, eh, saluda y siguen saludando, Carlos también, y no veo ninguna pregunta más, con lo cual voy a dar por fin, agradecen Juli y Omar, y yo les agradezco a ustedes. Bueno, entonces nuevamente, gracias a todos, estamos cerrando este webinar casi a 3 minutos del cumplimiento de la hora pactada, pero con la predisposición para seguir conectados, como dije anteriormente. Los espero a quienes son alumnos en esta clase final de la última clase de la EALDE, y también a aquellos que no están inscritos, consideren a EALDE como una muy buena, excelente opción desde el punto de vista académico. Ok, muchísimas gracias a todos. Saludos y cuídense.